Hoy hablaremos sobre las causas y consecuencias de la resistencia al cambio en una empresa. Mi nombre es Min Chen Peng y esto es Planeta Empresa. Comencemos comprendiendo qué es la resistencia al cambio en sí, separando las dos palabras principales que lo conforman. Resistencia se define como la oposición a la acción de una fuerza y cambio se refiere a cualquier situación en donde se dejan determinadas estructuras, procedimientos y comportamientos para adquirir otras. Por lo tanto, podemos decir que la resistencia al cambio en una empresa se refiere a las fuerzas que se oponen a los cambios organizacionales. La resistencia al cambio en el ámbito empresarial es la oposición de un individuo o grupos de individuos ante un cambio generado por la empresa u organización. Esta resistencia se da cuando el cambio no ha sido bien implementado, ya sea porque no se tomaron en cuenta las opiniones de los afectados, no se explica el motivo del cambio o simplemente el cambio no es para el bien común. Cuando el cambio llega voluntariamente es más fácil de asimilar, ya que al ser voluntario existe una actitud positiva hacia ese cambio y se sabe lo que éste involucra. Cuando el cambio es impuesto por la organización, la reacción con frecuencia es negativa o es más difícil de asimilar, ya que existen dudas sobre cómo afectará dicho cambio en la rutina diaria y en el futuro del individuo. Muchos trabajadores se sienten amenazados por el cambio. La organización debe de eliminar esa amenaza, de lo contrario, la organización se verá afectada. Para tener mayor conocimiento sobre este tema, Erwin Villacorta entrevistó a dos especialistas. Esto en Planeta Empresa. Mi nombre es Erwin Villacorta. En este día me encuentro con Sofía Rivera y con Alonso Ventura, y el tema que nos aborda es resistencia al cambio en las empresas. ¿Serían tan amables de mencionar las formas primarias de resistencia que se dan en los niveles de análisis? Claro, Erwin, con mucho gusto. Bueno, estas formas afectan de forma personal, grupal y organizacional dentro de las empresas. Vamos a comenzar por la primera, por supuesto. Confusión. Esto quiere decir que las personas se sienten confundidas al no poder entender cómo les va a afectar el cambio. Es decir, no comprenden cuál es el objetivo de este aspecto que se está cambiando dentro de la organización o de su misma área. El segundo es crítica inmediata. ¿Qué significa? Cuando ya ha sido implementado el cambio, las personas comienzan a criticarlo, comienzan a pensar todo lo malo que involucra el cambio sin ver lo positivo o lo optimista. Luego tenemos la negación. En negación encontramos, por ejemplo, una persona que ha pasado 20 años en la empresa y tiene que lidiar con un nuevo sistema operativo, para él es un choque y empieza a negar completamente el sistema, a decir que todo lo antiguo era lo mejor. Luego tenemos la hipocresía. Con la hipocresía se alude a que una persona puede estar aparentemente de acuerdo con los cambios, pero para su interior o dentro de su grupo, dentro de la empresa, empieza a cuestionarlo o empieza a ir en contra del mismo cambio. Como quinto tenemos el sabotaje, que es que un grupo de las personas o un área en específico comienzan a tomar acciones en contra de todo aquel plan organizacional que se intenta implementar. En el sexto tenemos el de fácil acuerdo. Fácil acuerdo nos dice de que, por ejemplo, nosotros podemos estar de acuerdo con la implementación de un cambio, pero posteriormente, digamos en un plazo de un mes o 2 meses, las personas van a ir en contra de él, ya que piensan que lo antiguo era lo mejor para ellos. Y el último era la desviación o distracción. Este nos afecta de forma de que las personas ven el cambio, pero empiezan a tomarse como otras alternativas que no están sujetas a la misma planteamiento inicial. Entonces, ellos planean lo que desean hacer a su manera.
¿Cuál podría ser un ejemplo de que podríamos considerar? El más común dentro de las empresas es el cambio de horarios que tienen los trabajadores. Pongamos un ejemplo. La chinita SADCB siempre sirve almuerzos a las 12 de la tarde, pero en este caso su jefa tiene una actividad y decide que ahora se van a servir a la 1. Todas las personas, cocineros y demás empleados, están en desacuerdo, ya que ellos tienen el tiempo planificado para salir siempre a las 12. Pero si en este caso la dueña del restaurante no está dispuesta a aceptar las alternativas o las opiniones de estas personas, entonces es un cambio impositivo, lo que quiere decir que todos se irán en contra de ellos. Pero ¿por qué las personas se resisten al cambio? Bueno, hay una razón bastante buena. Psicológicamente hablando, las personas están en contra de los hábitos o contra aquellas tradiciones que son nuevas. Por ejemplo, tú tienes un hábito de despertar, bañarte y posteriormente desayunar. Si tú cambias la rutina, te sientes incómodo, sientes que algo te falta. Es así como las personas perciben los cambios, aun cuando son impersonales, por así decirlo, ya que son dentro de la organización. Entiendo. ¿Podrían decirnos cuáles son las principales razones por las que existe resistencia al cambio? Bien, te explico. Fíjate que tenemos dos. La primera es la conformidad que se tiene con las normas. Como ya tú sabes, las normas sirven para regular, evaluar y controlar la conducta de los seres humanos dentro de un grupo. Entonces, cuando tú estás tan arraigado a una norma y de un día para otro te la cambian, entonces es muy probable que va a haber resistencia. La otra es la cultura en la organización. La cultura de un grupo y organización es lo que da vida y da unión al grupo. Por lo general, mientras más grande sea la diferencia entre los valores y actitudes que se tienen hoy y que se van a tener después por el cambio, más grande va a ser la resistencia. ¿Algunas actitudes a considerar para enfrentar esta resistencia? Sí, tenemos varias. La una es escuchar la resistencia y manifestar empatía por ella. No verlo siempre de forma negativa. Eso de alguna forma en tu consciente te va a ayudar a aceptar el cambio de alguna forma. Otra es generar información sobre hechos, necesidades, objetivos y efectos del cambio. Otra es reducir la incertidumbre e inseguridad. Te pongo un ejemplo. Va a entrar un nuevo alcalde en estas elecciones, las nuevas que vienen. Entonces, tú no sabes si vas a votar por X o por Y. Entonces, ¿cómo sería una forma buena para reducir esa incertidumbre e inseguridad que tienes ante ese cambio que va a haber? Bien, te pones a leer el historial, que te ofrece esta persona, cuáles son los beneficios que le va a dar a tu comunidad. Entonces, de esa forma estás reduciendo la incertidumbre que tienes ante ese cambio y ya tú puedes votar libremente por X o por Y, según has leído y cuál te convenga más, ¿verdad? Tenemos como otra, no imponer el cambio. Hay algunos jefes que planifican las cosas y los cambios van direccionados a lo que es los procesos que tienen los subalternos. Entonces, en muchas ocasiones no se les pregunta si están de acuerdo o no. Así como el ejemplo que ponía Sofía, que no se les preguntó o de cierta forma no se les tomó en cuenta para decirles, está bien que lo pasemos a la 1 de la tarde. Y eso les afectó en gran manera todos sus planes que tenían. Entonces, esa es otra. Hacer un cambio participativo, que no solo a nivel gerencial se disponga o se diga, vamos a hacer este cambio porque trae estos y estos beneficios, sin hacer partícipe a todos el grupo que va a afectar. A veces no se afecta a los niveles inferiores, sino que afecta a las utilidades y va hacia arriba, no hacia abajo. Entonces esa es otra. ¿Para qué se realiza el cambio planeado? Bueno, tenemos
los beneficios del cambio planeado es que te sentás con tu grupo, todo lo que les va a afectar y empezás a discutir, ¿verdad? Ok, vamos a hacer este cambio, ¿en qué te afecta a ti? ¿O en qué te beneficia a ti? ¿En qué te beneficia a ti? ¿En qué te afecta a ti? Entonces, tenés que lograr un estándar entre costo-beneficio para ambos. Entonces, sigamos con el ejemplo, ¿verdad?, del cambio de horario. La señora dueña del establecimiento pudo sentarse con sus empleadas a decirles: bien, hoy vamos a pasarlos a la 1 porque tengo este compromiso. En lugar de haberse sentado con ellos y decirle: bien, ¿les importa si lo hacemos a las 12:30 en lugar de la 1? Ya creo que hubiese sido distinto, ¿verdad?, la actitud de las demás personas que les afectó el cambio que impuso a la persona. Hacer un cambio acorde a las necesidades de la organización. Hay cambios que se hacen y nada que ver con las necesidades de la organización, ¿verdad? Entonces, ¿cuál puede ser una necesidad de la organización? Bueno, todos conocemos que un cambio que todos quisieran es aumentos de salario, ¿verdad? Pero sabemos que no lo vamos a obtener tan fácil. Entonces, esa es una necesidad. Quizás si estudiamos los niveles inferiores, estudiamos cuál es su calidad de vida, lo convertimos en una necesidad y entonces cambiamos salarios, aunque sea de a poco, irlos aumentando. Porque otra cosa es que los cambios pueden ser un tanto malos si haces saltos cuánticos. Si te vas de un salario de 260 a pagarle 290, quizás al accionista mayoritario no mucho le va a gustar eso, ¿verdad? O a los que pagan, a los niveles administrativos. Entonces, irle así como subiendo un 5% a medida vas avanzando en el tiempo, digamos unos tus 3 cada 4 meses, a llegar a donde te has definido, ¿verdad?, 290. Esa es otra cosa. Para contrarrestar la resistencia al cambio, este cambio debe ser previamente planeado, pensando en todas las reacciones posibles que este cambio ejercería y ser bien comunicado a la hora de aplicar el cambio. Cabe recalcar que la empresa se ve obligado a superar estas resistencias, de lo contrario, no prosperará. Recuerden, todo cambio efectivo es un cambio estructural y al mismo tiempo un cambio de actitud individual. Esto fue Planeta Empresa.